Día, mi nombre es Alison Villegas y luego de haber conocido el caso de Rebeca vamos a identificar y explicar los siguientes aspectos. Nos pide describir si presenta o no dificultades de atención en las siguientes características. Capacidad limitada, en la que Rebeca muestra una clara limitación en su capacidad de atención, pues olvida instrucciones sencillas como el uso del jabón o la toalla y necesita que su hija le explique varias veces lo que debe hacer. Luego nos pide oscilamiento. El relato de la atención de Rebeca oscila constantemente, pues pasa de buscar la toalla, a lavarse la cara, a preguntar por su nieto y luego a preocuparse por el libro o el dinero. Luego nos pide la intensidad. La intensidad de la atención de Rebeca es baja, no logra concentrarse lo suficiente en ninguna actividad, ni en el aseo personal, ni en la conversación, ni en reconocer a sus familiares, indicando una disminución en la cantidad de recursos atencionales. Focalización. Rebeca tiene dificultades para focalizar su atención, por ejemplo, cuando su nieto le pide que le baje un libro y ella no logra identificar cuál es. Concentración. La concentración de Rebeca está muy afectada. No puede mantener la atención en una tarea por un tiempo prolongado sin distraerse, como se observa en su dificultad para completar el aseo personal o seguir una conversación. Estabilidad. La estabilidad atencional también está comprometida, pues Rebeca no logra sostener su atención en una sola cosa durante el tiempo necesario para procesarla en profundidad. Luego nos pide describir si presenta o no dificultades de memoria y los tipos de memoria afectados. En la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, pues Rebeca presenta dificultades para retener información reciente. Por ejemplo, no recuerda las instrucciones simples como el qué hacer con el jabón o la toalla que le indica a su hija, ¿no? Esta nos permite retener la información durante segundos o minutos para realizar tareas inmediatas, que cuando esta memoria falla, la persona olvida rápidamente lo que acaba de suceder o lo que acaba de decir, situación que le pasa a Rebeca. Memoria episódica. Rebeca tiene problemas para recordar eventos recientes y contextos específicos, como por ejemplo el cumpleaños de ella misma o en la visita del nieto. Esta memoria nos permite recordar eventos específicos en tiempo y espacio, es decir, esta es la memoria que de hechos y experiencias personales recientes. Memoria semántica, aunque en el caso no se da muchos detalles sobre la memoria semántica, que es el conocimiento general y vocabulario, se observa que Rebeca tiene dificultad para nombrar objetos o situaciones, pues la memoria semántica almacena conocimientos generales sobre el mundo y conceptos, y puede darse dificultades para encontrar las palabras, nombres de objetos, personas y conceptos, cosa que le pasa a Rebeca. Memoria prospectiva. Se ve que Rebeca olvida instrucciones sobre lo que debe hacer después, por ejemplo, el qué hacer con la dentadura o el jabón, demostrando un déficit de esta memoria. Esta memoria es la encargada de los recuerdos relacionados con una acción planificada, es decir, que es la capacidad de recordar, realizar acciones futuras. Memoria procedimental. No hay evidencia clara en el caso de Rebeca que tenga problemas con esta memoria, ya que puede realizar sus acciones como lavarse la cara, aunque lo hace con dificultad y lentitud. Luego nos pide describir la velocidad, si presenta o no alteraciones en su pensamiento en velocidad y en contenido y los tipos de alteración. La velocidad del pensamiento en la que Rebeca procesa información y responde de manera muy lenta. Por ejemplo, no se queda mirando los objetos sin saber qué hacer, repite acciones como lavarse la cara varias veces y necesita que le expliquen una y otra vez las cosas, en la cual esta lentitud se llama bradipsiquia, que es cuando el pensamiento va más despacio de lo normal, muy común en personas mayores con deterioro cognitivo. Esta bradipsiquia es una disminución de la velocidad del pensamiento. Contenido del pensamiento. Rebeca está bastante desorientada, confunde a las personas, no reconoce a su nieto ni a su hija y no puede seguir el hilo de las conversaciones. También notando dificultades para encontrar palabras o nombrar objetos, ¿no? Como por ejemplo, cuando quiso nombrar el riel de la cortina, pero no pudo decir el nombre. Estas alteraciones del contenido del pensamiento pueden incluir desorganización, confusión, ideas delirantes o dificultad para mantener el hilo lógico, como pasa en el caso de Rebeca. Y los tipos de alteraciones, pues, como ya explicamos, la bradipsique, que es la lentitud del pensamiento, la desorganización y confusión, en la que ella no logra mantener el hilo de la conversación y organizar bien sus ideas, la dificultad para encontrar palabras, que se observa cuando no puede nombrar objetos o personas, y ideas confusas o poco realistas, como cuando se angustia por el techo o no reconoce a su propia familia. Bien, continuando con la exposición, tenemos que describir si presenta o no alteraciones en su lenguaje, ya sea en su expresión, comprensión y tipo de alteraciones identificadas. Como alteraciones en la expresión tenemos a la primera, que fue anomia, ya que Rebeca presenta dificultades significativas para encontrar las palabras correctas, ya que esto se puede ver cuando intenta decir riel, pero solo logra decir SSS. También se observa cuando no recuerda cómo nombrar una y otra cosa en momentos donde las conversaciones se vuelven más complicadas. La segunda fue disartria, ya que durante el episodio de agitación por las cortinas presenta dificultades motoras del habla, caracterizadas por hablar demasiado rápido, pronunciar con torpeza y también que no se le entendía bien las palabras. Por último tenemos a logorrea, ya que en momento de alteraciones emocionales muestra un patrón de habla atropellada y repetitiva. Bien, continuando con alteraciones en la comprensión, encontramos a déficit de comprensión de instrucciones complejas. Esto se puede ver cuando su hija le da múltiples tareas a la vez, pero Rebeca parece estar confundida. Esto sugiere dificultades para procesar información lingüística compleja. Y como alteraciones específicas identificadas, encontramos a la dificultad más notoria, que fue afasia anómica, ya que le encuentra encontrar las palabras exactas, aunque puede hablar con cierta fluidez por momentos cuando la situación no le exige demasiado.
También tenemos al punto de describir si presenta o no obstáculos que impidan el proceso de resolución de problemas. Encontramos a dos. El primero fue obstáculos cognitivos principales. De los principales tenemos al deterioro de la memoria operativa, ya que Rebeca no puede hacer múltiples tareas a la vez, ya que se muestra confundida y no puede procesarlas secuencialmente. La segunda es la pérdida de memoria reciente, ya que no recuerda a su nieto Benito a pesar de estar interactuando con él. Por último, tenemos al deterioro del procesamiento ejecutivo. Esto se evidencia en su incapacidad para planificar y ejecutar tareas cotidianas a la vez. Por ejemplo, cuando se lava la cara repetidamente sin recordar haberlo hecho. También tenemos a obstáculos emocionales. En este punto encontramos a dos. El primero fue agitación y alteraciones emocionales. Esto se puede ver cuando se siente presionada o contrariada, por ejemplo, en la situación de las cortinas, ya que se alteró muy rápido y lo que le bloquea cualquier proceso de pensamiento o resolución de problemas. Por último, tenemos a desconfianza y paranoia, ya que ella cree que le han robado el dinero, también desconfía de las personas o malinterpreta las miradas como signo de rechazo, lo que dificulta que colabore en la solución de situaciones cotidianas. Muchas gracias. Yo soy Kiara Sadire Cornejo Alvarado y continuando con nuestra explicación, voy a describir un poco sobre las dificultades en la toma de decisiones en cuanto a la repercusión que tienen en sus actividades diarias de adaptación, tomando en cuenta cuatro de los puntos que se estuvieron explicando en la clase. Para esto, Rebeca sí presenta serias dificultades en la toma de decisiones propias de su deterioro cognitivo causado por el Alzheimer. Estas dificultades están afectando directamente su funcionamiento diario y su capacidad de adaptación. Y estos cuatro elementos serían efectos futuros que Rebeca no logra anticipar las consecuencias de sus decisiones, por ejemplo, al negarse a que coloquen las cortinas por temor a que se caiga el techo, no comprender que exponerse al sol puede generar incomodidad o daño, esta capacidad para proyectar los defectos de sus decisiones demuestra una alteración en el pensamiento lógico y en la planificación. En la reversibilidad, en este caso Rebeca no evalúa si una decisión puede ser revertida o no. Cuando entrega el dinero escondido al nieto, por ejemplo, no comprende la implicancia de esta acción ni si podrá recuperar el dinero o no. Esta falta de juicio evidencia un deterioro en su capacidad para controlar impulsos y de considerar alternativas antes de actuar. En el impacto, las decisiones de Rebeca, aunque pequeñas, tienen un alto impacto en su entorno y en su seguridad. En el caso del baño lo muestra claramente. No logra decidir por sí sola cómo lavarse, qué objetos usar, ni cómo evitar accidentes, lo que dispone a riesgos físicos, caídas o confusión, entre otros. Y estas acciones simples tienen un gran peso en su autonomía y en la persona en que se encarga de cuidarla. En la estructura, las decisiones cotidianas requieren un mínimo de nivel de estructura mental, reconocer objetos, recordar pasos secuenciales, actuar con lógica. En el caso de Rebeca, esta estructura está severamente afectada. No puede recordar qué hacer con el jabón, la dentadura o la toalla, ni en qué ordenar, ni en qué orden actuar. Esta desorganización interna le impide tomar decisiones funcionales, incluso en actividades rutinarias. Continuando con el otro punto, para describir si se identifican o no dificultades en el reconocimiento de emociones básicas, en la cual de las emociones básicas y de qué manera influye en su adaptación. O sea, en este caso, los pacientes con Alzheimer tienen problemas para identificar emociones básicas, principalmente las negativas, lo cual impacta en su interacción social y emocional. En el caso de Rebeca, se identifican dificultades en el reconocimiento de emociones básicas, principalmente las emociones negativas con el miedo, a la ira y el asco. Esto se observa cuando reacciona irritable al intentar instalar las cortinas manifestando verbalmente su enojo sin reconocerlo de manera consciente o cuando expresa temor sin un contexto claro creyendo que el techo se caerá. Estas dificultades son frecuentes en pacientes con Alzheimer, quienes suelen presentar un deterioro significativo en la capacidad para reconocer expresiones faciales de emociones, especialmente en las negativas, lo cual afecta su adaptación emocional y social. También se observó que Rebeca presentaba dificultades para reconocer emociones básicas, especialmente aquellas de valor negativo como el miedo y la ira. Estas alteraciones afectan directamente a su adaptación, ya que no logra interpretar adecuadamente las emociones de los demás, lo que genera respuestas incongruentes y conflictos en sus interacciones familiares. Además, al no identificar sus propias emociones negativas, no puede regularlas eficazmente, lo cual intensifica episodios de agitación o rechazo y aumenta la carga emocional de sus cuidadores. Este tipo de dificultades es común en personas con Alzheimer quienes presentan un deterioro significativo en la capacidad para reconocer expresiones faciales, emociones, particularmente las negativas, lo que repercute en su capacidad de relacionarse socialmente. Y mi siguiente compañera continuará explicando un poco más. Bien, seguimos con conclusiones y alteraciones. Tenemos que Rebeca presenta un cuadro compatible con demencia tipo Alzheimer y está en un estado moderado a severo. Su deterioro cognitivo afecta gravemente su autonomía y calidad de vida.
Las alteraciones que encontramos, bueno, tiene pérdida de memoria reciente, desorientación y dificultad en el lenguaje, atención y planificación motora, y estas alteraciones también se reflejan en su conducta, como muestra ansiedad, desconfianza y resistencia a los cambios, aunque es capaz de conectar emocionalmente en momentos puntuales. De igual manera, bueno, requiere supervisión constante para tareas básicas y está en riesgo físico por su desorientación y descoordinación. Aún así, conserva recuerdos remotos, ciertas expresiones afectivas y el deseo de practicar cuando se siente seguro. De igual manera, bueno, seguimos con recomendaciones frente a cada una de las alteraciones encontradas. Encontramos, bueno, desorientación temporal y espacial. Se recomienda en este caso implementar un panel de orientación con calendarios como relojes grandes y fotos familiares. El objetivo de esto es reforzar la orientación personal y reducir la ansiedad. Tenemos también la pérdida de memoria reciente. Acá se recomienda usar un cuaderno de recuerdos o diarios de vida con fotos y anécdotas. El objetivo de esto es estimular la memoria autobiográfica y mantener vínculos afectivos. Seguimos con lenguaje de orientación y desorganización y, y armonía. Se recomienda terapia de reminiscencia con objetos significativos y sesiones de lectura en voz alta de cuentos cortos. Bueno, el objetivo que tiene este es mejorar la fluidez verbal y la conexión emocional. Seguimos con dificultad para seguir instrucciones. Una recomendación acá es actividades secuenciales con apoyo visual y el objetivo es favorecer la autonomía y funcionalidad. Seguimos con alteraciones emocionales como ansiedad e irritabilidad. La recomendación es espacios de relajación con música suave, aromaterapia y ejercicios de respiración. El objetivo es disminuir la agitación y promover el bienestar emocional. Por último, tenemos conductas de desconfianza o ideas alternativas leves. La recomendación es validación emocional y redirección afectiva. Y el objetivo es evitar confrontamientos y preservar la dignidad. Seguimos con recomendaciones frente a cada una de las alteraciones encontradas. Tenemos que para mejorar su calidad de vida se recomienda establecer rutinas predecibles, usar recordatorios visuales y brindar espacios de respiración para su cuidador, en este caso Rosita. También es importante fomentar su estimulación cognitiva a través de juegos sencillos o música significativa y adaptar el entorno para evitar caídas. Además, mantener vínculos sociales mediante visitas breves, actividades familiares que pueden reforzar su identidad emocional. En cuanto a la etiología del Alzheimer, se trata de una enfermedad compleja y multifactorial, involucrada en factores genéticos, ambientales y de estilo de vida, que provocan cambios neurodegenerativos como la acumulación de beta amiloide y proteína tau. Aunque hay formas hereditarias, la mayoría de estos casos aparecen después de los 65 años.